Cátedra de Electrotecnia para Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo soy el ingeniero Gustavo Belliski. Muy bien, lo que vamos a ver en este video es el método de las corrientes de malla, por un lado, y el método de los potenciales de nodo, dos de los teoremas de aplicación más importantes para la resolución de circuitos eléctricos, tanto en continua como en alterna. Vamos a empezar por el método de las corrientes de malla y para eso vamos a empezar definiendo qué es un lazo y qué es una malla esencial. Un lazo es cualquier camino cerrado dibujado en un circuito eléctrico por el cual pueda circular una corriente. Y una malla esencial, cualquier lazo que no contiene a otro en su interior. Estas definiciones son importantes, digamos, para después poder determinar una de las cuestiones importantes que tenemos acá y que por ahí queda media borrosa en las definiciones estas que hemos visto, es que el lazo o la malla no deben tener una forma de 8, por ejemplo, o de un símbolo de infinito, porque de esa manera estaríamos pasando dos veces por el mismo lugar. Eso es algo que no se puede hacer, que no está explícitamente prohibido en las definiciones, pero que es importante tener en cuenta porque si no uno repite la caída en algún elemento y entonces no se cumpliría la condición de que digamos, tal como dice la ley de Kirchhoff, la suma de las caídas de las tensiones a lo largo de cualquier lazo o malla esencial, en este caso, deben sumar cero. Muy bien, vamos a ver qué pasa si tenemos una malla eléctrica esencial y vemos qué corriente tiene en cada una de sus ramas. Para eso vamos a dibujar una malla ficticia. Por supuesto que acá habría elementos entre 1 y 2, entre 2 y 3, etcétera, etcétera. Habría resistencias, fuentes de tensión, capacitores, inductancias, lo que correspondiera en cada una de las ramas, pero por simplicidad lo dibujamos así. Lo que vamos a hacer ahora va a ser descomponer cada una de estas corrientes, en dos corrientes componentes de, por ejemplo, la I12, de tal forma que, por ejemplo, la anterior I12 que teníamos está descompuesta en una corriente I1 que sube y una corriente I2 que baja. La corriente que va de 2 a 3, la I2-3, está dividida o está, digamos, compuesta por I1 e I3 que va para el otro lado. Siempre dibujamos I1 en el lado de la malla interior, en la parte interior de la malla, porque eso nos lleva a escribir estas ecuaciones. Que I12 es igual a I1 menos I2, obviamente, fíjense el sentido, ¿ven? Como la corriente I12 tiene sentido de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y la I1 también tiene el mismo sentido, las dos son positivas, y es negativa la que tiene el sentido contrario. Con estas ecuaciones a la vista, lo que podemos hacer es mirar los nodos en particular y ver qué es lo que está pasando en cada uno de los nodos. Vamos a ver, por ejemplo, el nodo 1. En el nodo 1 entra una I1 que viene desde abajo y sale una I1 que viene, que se va hacia el nodo 2. Entra una I2 que viene desde arriba y sale una I6. Así que si tenemos que entra una I2 y sale una I6, estamos descompensando el nodo. Por lo tanto, en la rama que queda en diagonal hacia la izquierda, vamos a tener que sacar una corriente I2 para arriba y una corriente I6 la vamos a tener que hacer entrar en el nodo para que se produzca la condición de la ley de Kirchhoff que dice que todas las corrientes entrantes suman lo mismo que las corrientes salientes. Eso nos obliga entonces a hacer ese dibujito de I2 para arriba y I6 para abajo. Si continuamos haciendo esto en todos los nodos, es decir, compensando, nos podemos fijar en el nodo 2 y vemos que entra una I1 y sale una I1, pero sale una I2 y entra una I3 y tenemos que forzar a que se compense esta presencia de corrientes entrantes y salientes, y eso nos obliga a dibujar
las corrientes I sub 2, I sub 3, I sub 4, etcétera, etcétera, lo cual nos lleva a la conclusión de que si nosotros hacemos circular la misma corriente I sub 1 componente por la malla del lado interno, del lado externo van a empezar a circular otras corrientes de malla que por supuesto son un artilugio matemático, como vamos a ver. Es decir, no se olviden que acá estamos usando una cuestión de justificación matemática para hacer esto, pero sí es cierto que en cada una de las mallas adyacentes a la malla que nosotros forzamos a tener una corriente de malla, se produce el mismo efecto. Cada una de esas mallas tienen una única corriente de malla que circula por ella. A eso le vamos a decir entonces corriente de malla, que van a circular sobre una rama de forma tal que el cálculo con las corrientes de malla nos va a permitir determinar las corrientes de rama que son las reales. Evidentemente, por cada rama del circuito circula solo una corriente. No hay dos corrientes circulando como podría pasar, por ejemplo, si uno mira la corriente 2,3, no hay I1 menos I3, por ejemplo, ¿sí? Digamos, no hay I1 e I3, hay la resultante de las dos y esa corriente es única. Sin embargo, como método de cálculo, podemos pensar en que circulan dos corrientes que se contraponen en ese punto y la resta de las dos es la que efectivamente nos da la corriente que podemos medir con un amperímetro. Esta es esencialmente la base del método de corriente de malla, simplemente un método que nos permita escribir las ecuaciones aplicando, como dijimos, la ley de las tensiones de Kirchhoff a cada una de las mallas que nosotros podamos trazar, permitiéndonos tener múltiples ecuaciones de un mismo formato en cada caso, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, todos los elementos de un circuito tienen que tener por lo menos una corriente de malla, por lo menos una. Pueden tener 2, 3, 5 corrientes de malla y no hay ninguna contradicción, pero por lo menos una. Si no tienen corriente circulando, el método no funciona, funciona mal y va a dar resultados erróneos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que se tienen que escribir la cantidad de ecuaciones de malla necesarias para cubrir la cantidad de incógnitas que tenemos. Si uno escribe más mallas que las necesarias, va a producir un sistema de ecuaciones redundante. Entonces se van a eliminar porque alguna malla va a ser combinación lineal de las otras, de una o más, de las otras, y si uno escribe menos ecuaciones que las que son necesarias para resolverlo, se va a producir un sistema insoluble. ¿Cuál es la cantidad necesaria de mallas y sale de realizar una construcción de este tipo? En un circuito hay R-N-1 mallas independientes, donde N es el número de nodos, un nodo es el punto de encuentro de dos o más elementos, de dos o más resistencias, de dos o más fuentes, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando hablamos de nodos principales, no hablamos de encuentros simples. Por ejemplo, el encuentro entre la fuente de tensión B sub A y la resistencia R sub A no cuenta en este caso como nodo. Tiene que haber más de dos, en este caso, para que sea principal el nodo. Y R son las ramas principales que forman la ecuación. Entonces, teniendo esta ecuación en mente, es decir, la cantidad de mallas independientes es la cantidad de ramas principales menos la cantidad de nodos menos 1, podemos determinar cuál es la cantidad total de ecuaciones de malla que es necesaria por lo menos para resolver nuestro sistema. Vamos a ver un ejemplo en el cual nos piden que escribamos las ecuaciones de malla para este circuito que está acá. Lo que vamos a hacer, y por una cuestión de comodidad y que nos va a permitir después automatizar nuestro uso del teorema de mallas, vamos a dibujar las corrientes de malla, pero no es necesario que siempre sea así. Esto es para simplificar el cálculo. Es recomendable hacerlo así si se puede. Es recomendable. Va a haber veces en las cuales
no se pueda, por ejemplo, tomar en todas las mallas el mismo sentido de corriente como hicimos acá, por distintas circunstancias o tal vez no nos convenga en su momento, pero en este caso vamos a tomar todas las corrientes de malla circulando en el mismo sentido y dentro de cada malla esencial una corriente de malla sin que haya ninguna corriente de malla que cubra más de una malla esencial. No vamos a hacer una corriente que cubra, por ejemplo, toda la parte externa del circuito. Directamente mallas chiquitas, cortitas y todas girando en el mismo sentido porque eso nos facilita determinar si las corrientes se suman o se restan entre sí. Escribimos la ecuación de la primera malla. En la primera malla, si partimos desde abajo, por ejemplo, del generador de tensión, nos queda que B sub A menos I sub 1 por R sub A menos I sub 1 por R sub B. Fíjense que estoy siguiendo el circuito de la corriente desde el punto extremo izquierdo abajo, ¿sí? Hacia otra vez ese punto recorrido en el sentido de las agujas del reloj. Le hago todas las restas que correspondan a las caídas de tensión que provoca I sub 1 al circular por las resistencias y después me fijo si hay alguna resistencia que interactúa con otra corriente. Si interactúa con otra corriente me fijo cómo es. Por ejemplo, ¿cómo es esa interacción? Quiero decir, por ejemplo, en este caso, I sub 1 va para abajo, I sub 2 va para arriba sobre la resistencia RB. Entonces, los efectos que producen esas corrientes tienen que tener distintos signos. Si puse el signo menos y está bien para la corriente I sub 1, tengo que poner el signo más para la corriente I sub 2 circulando sobre la misma resistencia. Y obviamente cuando termino de escribir toda la malla igualo a 0 porque eso es lo que me asegura la ley de Kirchhoff de las tensiones, ¿sí? Después, con respecto a la malla 2, hago lo mismo. Escribo la malla 2. No hay fuentes, así que nunca subo de tensión, siempre caigo. Por supuesto, con respecto a la corriente I sub 2. La corriente I sub 2 provoca caídas en RC, en RD y en RB, pero interfiere con sobre RB con I sub 1 y sobre RD con I sub 3. Entonces, como interfiere y las corrientes en ese lugar tienen sentidos opuestos, va con signos opuestos el efecto que tienen en la caída de tensión y por supuesto, una vez consideradas todas las caídas y todas las subidas de tensión a lo largo de la malla, tiene que ser igual a 0. Y lo mismo hago para la malla 3. Una vez que escribí estas 3 mallas de esta manera, lo único que me queda ahora es simplemente volver a reescribir, pero en forma más ordenado, un sistema de ecuaciones, donde pongo de un lado las fuentes independientes, las fuentes, digamos, los valores de tensión que son independientes de la corriente, y del otro lado todo lo que está relacionado con la corriente agrupado, como lo estoy agrupando yo acá, por ejemplo, una forma de escribirlo. ¿Sí? La otra forma de escribirlo que es más eficiente, este sistema de ecuaciones se puede resolver fácilmente por sustitución o por cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Pero el método más sencillo y el que más vamos a aplicar acá va a ser el de resolver matrices, obviamente. Entonces volvemos a escribir las ecuaciones agrupadas en términos de corriente de un lado y en términos de tensiones del otro. ¿Qué nos va a permitir esto? Fíjense, acá tengo I sub 1, I sub 1 y bueno, acá habría un 0 I sub 1 en la tercera fila, en la parte de abajo habría un 0 I sub 1 que obviamente no está escrito. Acá habría en la parte de arriba a la derecha un 0 I sub 3, ¿sí? Que no está escrito porque es 0. Como es 0, lo pongo en la matriz. Esta es la matriz de elementos resistivos que componen las mallas de ese circuito multiplicada por las corrientes de malla escritas en forma de vector, igualado a las tensiones presentes, a las tensiones independientes presentes en el circuito, también escritas en forma de vector. Esto tiene forma fácil, se puede resolver por los métodos conocidos, por el método de Kramer,
por el método de inversión de una matriz, por el método de determinantes, por el método que ustedes quieran. Una vez que lo tienen escrito en forma de matrices, ya la resolución es vieja y conocida. Cuando uno trabaja en alterna, las cosas se ponen un poco más complicadas porque cambia el cuerpo de números. Pasamos de números enteros o naturales a, digamos, enteros apropiadamente, pasamos de entero a números complejos. Cuando pasamos a, no de enteros, quise decir de reales, pasamos a complejos, ¿sí? Pasamos a complejos en este caso. ¿Cómo pasamos a complejos? Bueno, la escritura es apropiadamente la misma, no tiene grandes diferencias, pero sí tiene grandes diferencias en que tengo que tener cuidado porque son complejos. Entonces hay que trabajar por un lado con la parte real y por otro lado con la parte imaginaria. Les recuerdo, la parte imaginaria se denota con la unidad J, no con la I, como hacíamos en matemáticas de unidad imaginaria. J en este caso es la raíz cuadrada de menos 1. Este J que está acá es la raíz cuadrada de menos 1, porque si yo usara una I, se confundiría con la I que estoy usando para las corrientes. Bueno, escrito de esta forma, fíjense otra vez, escribo, primero hice lo mismo, la I sub 1, la I sub 2 y la I sub 3 son las corrientes de malla en las mallas esenciales, solo recorren una malla esencial y todas van en el mismo sentido para facilitarme la escritura de la ecuación. ¿En qué me lo facilitan? En que yo puedo escribir, por ejemplo, para I sub 1, la suma de todas las impedancias, en general, obviamente, las impedancias que componen la malla. Y después con signo negativo, escribo las interacciones que tiene I sub 1 con la malla 2, donde interacciona con J9, pero dije la escribo con signo negativo porque justamente sobre J9 las corrientes se oponen, y no interacciona con I sub 3, y entonces, bueno, acá agregué el 0, pero porque no interacciona con I sub 3. I sub 1 con I sub 3 no tienen ninguna relación. Podría haber algún otro circuito donde sí ocurriera, en este caso no. Por otro lado, ahora en la malla 2 nos aparece una fuente que aparece con el sentido positivo, opuesto a la circulación de corrientes. Entonces cuenta como fuente pero con valor negativo. Como es opuesto a la circulación de corriente, lo escribo, como ya dijimos que se hacía para matrizar el cálculo, del otro lado con signo negativo. Y fíjense, la malla 2 con la malla 1 comparten J9, esta inductancia que está acá, pero se pone con signo negativo porque las corrientes circulan en sentido opuesto. En la parte de la malla 2 propiamente dicha se escriben todas las impedancias que forman parte de la malla 2, y en la malla 3 se escriben las impedancias que comparten la 2 con la 3. La malla 2 con la malla 3 en este caso no comparten impedancia, comparten un generador de tensión, pero no tiene efecto la corriente sobre el generador de tensión, porque el generador de tensión tiene un valor que no depende para nada de las corrientes, entonces no hay ninguna impedancia compartida entre la malla 2 y la malla 3, y por eso el elemento está indicado con un 0. Por último escribo, y con el mismo criterio, la ecuación para la malla 3, y una vez que tengo escrito esto, ya puedo llegar a escribir en forma matricial, y así se denota en forma resumida la escritura de la ecuación matricial, donde podemos ver que están las impedancias propias de la malla formando parte de la diagonal principal de la matriz de impedancias, y las impedancias de cruce o relación están formando parte con signo negativo, con signo cambiado, vamos a decir, con signo cambiado, es decir, con signo negativo, porque esta era una inductancia. Si hubiera sido un capacitor, hubiera llevado signo más, en ese caso, el signo siempre cambiado. Y bueno, las otras impedancias presentes, si tienen forma relacional entre una malla y otra, aparecerán en los lugares correspondientes. El vector de corrientes aparece multiplicando posmultiplicando
a la matriz de impedancias y del otro lado del signo igual aparecerá el vector de tensiones independientes. Vamos a mirar y vamos a repasar, ya que estamos, cómo era que se organizaba para escribir esta matriz directamente. Una vez que yo trazo esto, ya no escribo las ecuaciones si no quiero, ¿sí? Directamente pongo en esta parte de acá la suma de todas las impedancias propias de la malla 1. En el segundo puesto, digamos, en la posición 1, 2, escribo las impedancias que comparten la malla 1 con la malla 2 con signo cambiado, con el signo invertido. Y en el puesto 1, 3 escribo también lo mismo con respecto a las impedancias que tengan en común la malla 1 con la malla 3. En este caso, obviamente un 0. Y ya resolviendo esto, puedo escribirlo así directamente, resuelvo la matriz por el método de Cramer, o cualquiera, insisto, de los métodos conocidos, y ya obtengo los valores de I1, I2 e I3. Fíjense que no puedo sacar una sola de las corrientes sin calcularlas todas. El método de mallas, al igual que el método de nodos, es un método de análisis, ¿sí? O sea, me obliga a calcular todas las partes, no me permite calcular una sola, independientemente de las demás, más allá de que, digamos, podría terminar mi cálculo en I sub 1, pero no puedo despreciar la influencia que tienen I sub 2 e I sub 3 al momento de realizar el cálculo. Sí puedo parcializar el cálculo, digamos, termino calculando una sola variable si a mí me piden I sub 1, pero digo, en mi cálculo tienen que estar incluidas la influencia que tienen las tres corrientes. No se podría hacer, por ejemplo, que I sub 1 es 110 dividido 3 menos J5 más J9. No se puede decir eso, porque estoy despreciando la influencia que tiene I sub 2. Ténganlo en cuenta porque es una fuente de error bastante común en los alumnos. Pasamos al método de nodos. Bueno, ya definimos un poco lo que era un nodo cuando hablamos de mallas recién, y venimos a hacer simplemente una aplicación. Ahora mallas es una aplicación especializada del método de la ley de Kirchhoff de las tensiones. En este caso, nodos es una aplicación de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Para reducir la cantidad de incógnitas se suele tomar un nodo igualado a 0. Eso no se puede hacer en el método de las mallas, sí se hace en el método de los nodos, y eso me permite tener todo con referencia a un valor que será el valor de un nodo al cual yo le escribo 0. Todos los nodos se identifican por el valor de tensión B sub 1. Ya no digo nodo 1, digo directamente esto es B sub 1, B sub 2, B sub 3, etcétera, etcétera. Y debido a la ley de Ohm, las corrientes las escribo como, por ejemplo, B sub 1 menos B sub 2 dividido la resistencia que las vincula. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación para que nos quede un poquito más claro. Vamos a ver un ejemplo del método de nodos y ya entramos directamente en alterna. Fíjense, nombramos directamente las tensiones como B sub 1, B sub 2 y 0, para que ya queden numerados los nodos así. Y escribimos, dibujamos y nombramos las corrientes como hacíamos cuando aplicábamos simplemente la ley de Kirchhoff en cada una de las ramas que componen el circuito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser escribir la suma de las corrientes en cada uno de los nodos. Por ejemplo, en el nodo B sub 1, I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. En el nodo 2, I sub 3, la que figura arriba, es igual a I sub 4 más I sub 5. ¿Qué me permite hacer ahora esta escritura que yo tengo y cómo es que realmente me ayuda a reducir ecuaciones? Fíjense, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, ¿sí? Pero yo ahora puedo saber que, por ejemplo, I sub 1 es igual. Fíjense que la corriente la dibujé yendo hacia el nodo B sub 1. Si la dibujo yendo hacia el nodo B sub 1, necesariamente estoy pensando que la corriente va de
más de un valor más positivo, un valor más negativo. Así que 110 es el valor positivo y B sub 1 es el valor negativo. Así que hago 110 menos B sub 1, esa es la caída de tensión que se produce en esta rama de impedancia, dividido 3 menos J5, que es justamente la rama de impedancia, me da el valor de la corriente. Por otro lado, haciendo lo mismo, pero ya un poco más simplificado, si yo digo que I sub 2 baja, es porque B sub 1 es el nodo positivo. Hago B sub 1 menos 0, pero B sub 1 menos 0 es B sub 1, sobre J9, que es la impedancia de esa rama. Para I sub 3 hago lo mismo. B sub 1 menos B sub 2, dividido los 10 ohms que forman la rama, la impedancia de la rama, me da la corriente. Para I sub 4 hago lo mismo, para I sub 5 hago lo mismo. Reescribo la suma de corrientes, ¿sí? Y una vez que reescribí la suma de corrientes, tengo que volver a contar para dar cuenta de la eficacia de este método. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo B sub 1, ¿sí? B sub 2 y chan, ahí se terminó. Esa es la ventaja del método, ¿está? Tengo 2 incógnitas cuando antes tenía 5. Tengo una ecuación para resolver en 2 incógnitas, es decir, un sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones y 2 incógnitas, muy sencillito, que no se hubiera podido resolver, por ejemplo, si yo tenía esto, y 1 igual y 2 más y 3, y 3 igual y 4 más y 5, no me permiten resolver el sistema de ecuaciones porque acá tengo 5 incógnitas y hubiera necesitado 5 ecuaciones más un montón de trabajo algebraico y demás. Esta es la potencia del método de nodos. Reduce, fíjense, en este ejemplo, en algunos casos será más, en otros menos, reduce de 5 incógnitas a solamente 2, nada más. Así que es fuerte el teorema de nodos. Una vez que reordené las ecuaciones, puedo escribir como hicimos antes, nada más que ahora esta es, por ejemplo, la corriente que va por la rama 1, y a esto es la suma de las admitancias. Esto es una admitancia de una rama, más una admitancia de otra rama, más una admitancia de la otra rama, etcétera, etcétera, ¿sí? Donde estas que figuran acá en B1 y en B2, en la malla del nodo B1 y en la malla del nodo B2 respectivamente, serán las admitancias propias, la suma de todas las admitancias que concurren al nodo, se dice. Y por otro lado, para B1 en la ecuación del nodo 2 y para B2 en la ecuación del nodo 1, es decir, para las ecuaciones cruzadas, tengo las admitancias que se comparten entre 1 y 2 y entre 2 y 1, que obviamente en este caso son las mismas, ¿sí? Entonces, la suma de, bueno, conductancias, si fueran resistivas puras, ¿sí? Es la suma de las admitancias. Admitancia es la inversa de la impedancia, no está del todo bien acá, pero bueno, ténganlo en cuenta. Sería la conductancia para el caso de el menos 1 sobre 10, sí es una conductancia efectivamente, si no la inversa de las admitancias. Destacado entonces para tener en cuenta, cuando yo escribo la matriz de las admitancias, en este caso, ¿sí? Me queda que en la diagonal principal van la suma de las admitancias que concurren al nodo 1, y en el otro la suma de las admitancias que concurren al nodo 2, y en la cruzada me quedan las admitancias que se comparten entre 1 y 2, y acá hubiera las admitancias que se comparten entre 1 y 3, etcétera, 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 multiplicadas por sus correspondientes tensiones igualadas a sus corrientes. Bueno, con esto hemos terminado. Nos vemos en el próximo video. Agradecería a ustedes se suscriban a mi canal, así podemos brindarle mucha más información en los próximos videos. Muchas gracias, nos encontramos próximamente. Hasta luego.